Shalom a todos, buenas noches amigos, espero que se encuentren muy bien. Damos gracias a Hashem por permitirnos estar acá para una semana más, continuar con el estudio del Tanaj. Nos encontramos estudiando el libro de Shoftim en este momento, el libro de los jueces, y estamos en el capítulo 15. El día de hoy vamos a abarcar el 15 y el 16. Esos son los capítulos que vamos a estudiar el día de hoy con la ayuda de Hashem. Listo, vamos a dedicar este estudio de la Torah, como siempre, para reflejar del pequeño Bruno Pérez, hijo de Ilse, y también de Ruth Gutiérrez Batzara. Acá Baruj les ve, Refuah Shelema, Refuah Nefesh, u Refuah Daguf, por el mérito de este estudio. Bueno, muy bien. Quedamos hace una semana en un momento en el que Shimshon se había casado con una filistea y al casarse con esa filistea, entonces se acercan los príncipes filistим y él les ofrece un acertijo a cambio de que él les entregaría 30 mudas de plata, 30 mudas de ropa, perdón, y unas monedas de plata, y viceversa, en caso de que no pudieran descifrar el acertijo, sería todo lo contrario. Es decir, que lo que iba a suceder es que ellos tenían que darle a Shimshon los 30 vestidos y las monedas de plata. Muy bien. Entonces, quedamos en que al final la esposa de Shimshon, pues con la que se había casado, fue y le hizo show, le hizo escándalo, hasta que finalmente ella logró que él le revelara su secreto, y entonces se supo lo que había pasado, ¿no? Había pasado que dentro del cadáver de un león se había formado un panal de miel, y entonces así ella sopló lo que había sucedido, ¿sí? Entonces nos quedamos en que Shimshon les dijo, si ustedes no hubieran arado con mi novilla, no hubieran podido descifrarlo. Entonces, sin embargo, fue y cumplió su promesa. Nos dice que derribó a 30 hombres, ¿cierto? Los despojó de los vestidos y se fue de ese lugar donde había estado. ¿Listo? Entonces, ese fue el contexto en el que finalizamos hace una semana nuestro estudio. Vamos a iniciar entonces, recordemos, estamos ubicados en el Sefer Shoftim, el libro de los jueces, capítulo 15 y 16, y vamos a continuar con el relato. ¿Listo? Muy bien. El Tanaj nos dice que después de un tiempo regresa Shimshon a su esposa, ¿sí? Entonces, después de este incidente, Shimshon se fue, se alejó, volvió a Israel, y luego dijo, no, pues voy a ir donde mi esposa otra vez. Ok. Pero cuando llega, el padre de la chica no lo deja entrar, ¿sí? Porque él le dice, yo creí que tú no la querías y entonces la entregué a otra persona. Es decir, que entonces la mujer de Shimshon, con la que él se había casado, con la que había estado todos esos 7 días, que fue la que reveló y la que armó todo el problema que hubo, llegó y el padre simplemente la entregó como esposa a otra persona, creyendo que Shimshon nunca iba a volver. Entonces nos dice el Tanaj que la ira de Shimshon, estamos hablando de Sansón, ¿cierto? Ardió y capturó 300 zorras, tomó antorchas, las amarró cola con cola y les prendió fuego para que entraran a los campos de los Pelishtim para quemarlo todo, ¿sí? Entonces luego cuando sucedió esto, los Pelishtim empezaron a preguntarse qué era lo que había pasado, ¿cierto? Y respondieron que Timni se llamaba el suegro de Shimshon, suegro de Sansón, había tomado a su hija y la había dado a otro hombre, por lo cual los Pelishtim fueron y nos dice que la quemaron a ella y a su padre, porque les causó a ellos un perjuicio. Entonces al saberlo Shimshon dijo, si esto hicieron, seré vengado y después descansaré. Así que los hirió en la cadera y en el muslo a todos ellos que hicieron eso con el suegro y con la esposa, ¿cierto? Y nos dice que habitó en la hendidura de una peña en Etam. Ok. Sobre esto podemos hacer algunos comentarios, ¿listo? Primero que todo, ¿por qué escogió zorras para amarrarlas cola con cola, ¿cierto? Y quemar los campos de los Pelishtim?
¿sí? Entonces, aprendemos, nos dice la Gemara, que el mundo funciona medida que neged medida, ¿no? Medida por medida. Entonces, siempre cuando estamos hablando de que hacemos una acción, también aprendemos que nos corresponde una reacción igual o más fuerte. Eso significa que todo lo bueno que hacemos, o todo lo bueno que malo que hacemos, algún día regresará a nosotros en mayor medida o menor medida. Entonces, en este caso, para que podamos entenderlo, tenemos que remontarnos a épocas de la Torá, ¿cierto? Estudiamos hace un par de semanas atrás referente a Abraham Avinu. Abraham Avinu hizo un pacto con Abimelech, él era el rey de los filisteos, de los Pelishtim, en el cual se acordó que durante las generaciones de hijos y nietos iban a hacer pasito, no iban a hacer guerra y no se iban a enfrentar. Sin embargo, aquí estamos viendo y hemos visto en el libro de los Shoftim, el libro de los jueces, que los Pelishtim no cumplieron su palabra. Su parte del trato, ellos fueron muy puntillosos cuando llega Yehoshua a capturar las ciudades que pertenecían a ellos, pero sacan el contrato que hizo Abraham, nuestro padre, con ellos, y le dicen, mire, ustedes no nos pueden hacer daño, porque acá hay un contrato firmado por su patriarca, donde dice que hasta la tercera generación no les pueden hacer nada, y todavía están vivos los nietos de Abimelech. Entonces ellos verifican el contrato y dicen, sí, correcto, el documento es válido, no hay nada que hacer, los respetamos. Sin embargo, eso era un acuerdo de lado y lado, pero los filisteos venían hostigando a Israel, hostigando a Israel, hostigando a Israel. Entonces, nos enseña la Gemara, ¿cierto? Masejet Sotá, página 10. Nos dice el Talmud allí que como el mundo funciona medida por medida, todo lo que damos regresa. Entonces, como los filisteos dieron la espalda al pacto que se había firmado entre Abraham y Abimelech, ahora el animal escogido para hacer en este momento la venganza contra los filisteos fueron las zorras. ¿Por qué? Porque las zorras cuando escapan, escapan siempre en reversa, ¿sí? O sea, para atrás. Ellas no se voltean el cuerpo completo para correr de una vez. Primero escapan de para atrás y ya luego sí se giran y se van. Entonces, asimismo, como ellos retrocedieron respecto al pacto de Abraham y Abimelech, entonces ahora viene la recompensa divina y fue que con esos animalitos se quemaran sus campos. Muy bien. Hay otro comentario al respecto de esto que estamos estudiando de Sansón. Tenemos otra vez que devolvernos a la Torá. ¿Listo? Estamos hablando que esto es para Shah Vayehi, la última de Bereshit. Y el capítulo 49 de Génesis nos dice allí que nuestro padre Jacob en su lecho de muerte se sentó en su cama y se puso a bendecir a los 12 hijos, a las 12 tribus, ¿cierto? Ok. Pero entonces hay una bendición rarísima, ¿no? Porque cuando él está bendiciendo a la tribu de Dan, simplemente le dice, Dan es una serpiente junto al camino. Y esa es toda la bendición que le dan, es rarísimo, ¿no? ¿Quién va a creer que eso es una bendición, ¿cierto? Dan es una serpiente junto al camino. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Listo? Eso significa que nuestro padre Jacob estaba haciendo era una profecía en ese momento. Recordemos que entonces existía el espíritu de profecía en este mundo. Desde un poquito antes de la destrucción del segundo templo, el espíritu de profecía partió y ya no tenemos ese nivel que había en la antigüedad. Sin embargo, entonces, nos dice Rabbeinu Behaye, que aquí en el caso puntual de Jacob Avinu, Dan es una serpiente junto al camino, se está refiriendo a Shimshon. ¿Por qué? Porque la serpiente siempre ataca sola, ¿sí? Nunca vamos a ver manadas de serpientes atacando para cazar o para comer o para lo que sea. Siempre son solitas, ¿sí? A diferencia de otros animales, ¿cierto, Jacob? El león caza en manada, las hienas cazan en manada. Ok, en el caso de la serpiente solita siempre es la que hace sus cacerías. En este caso se está refiriendo a Shimshon, ¿cierto? A Sansón, que Sansón nunca necesitó ayuda de un ejército, nunca necesitó ayuda de más brazos cuando hacía una batalla. Él era solito y él podía solito con todos, ¿sí? Pero ¿por qué
igual escenificarlo como serpiente, resulta que el veneno de una serpiente arde, ¿cierto? Eso quema, por eso es mortal. En ese mismo orden de ideas, se estaba refiriendo nuestro padre Jacob a este episodio específicamente en el cual Shimshon capturó zorras, prendió fuego y las soltó en los campos de los Filistín para que quemaran, así como el veneno de una serpiente arde en el cuerpo del hombre. Asimismo, el fuego quemó el campo de los Filistín, ¿sí? Medida por medida. Todo el mundo funciona medida por medida. Muy bien. Baruch Hashem, bienvenidos los que se van conectando. Les recordamos, estamos ubicados en Shoftim, libro de los jueces, capítulo 15, y estamos hablando de Sansón, de Shimshon. ¿Listo? Bien. Pero hay una pregunta que se hacen los sabios. ¿Listo? Hay una pregunta y es difícil de responder. Si esto era una venganza, ¿cierto? Estábamos hablando que Shimshon se puso muy enojado porque su esposa fue entregada a otro hombre. Entonces, ¿por qué su forma de desquitarse es ir a quemar unos campos de comida, no? Rarísimo. Pues los sabios discutieron durante muchas generaciones y no encontraron una respuesta lógica que pudiera darse de por qué en esa forma decidió Shimshon vengarse, salvo una pequeña explicación que da el mismo Rabino Behaye, y es que simplemente, como fue causado un dolor tan grande dentro de Shimshon, un dolor personal que lo afligió mucho, él quiso también causar un daño que afligiera mucho a las personas. Y en ese caso, estamos hablando que les quemó los campos que tenían maíz. Entonces, al final se convirtió en una gran pérdida económica para todos y un problema nacional, toda vez que ahora si no hay comida de producto nacional, toca importarlo, ¿cierto? Entonces, los costos de vida se iban a incrementar más. Entonces, la única forma que se puede explicar es que desde el duelo Shimshon quiso causar un daño significativo por lo que ha sucedido con su esposa. Muy bien, entonces el Tanakh nos sigue diciendo que los Filistín subieron y acamparon en Judá y se alinearon contra la ciudad de Lejí. ¿Listo? En la ciudad de Lejí estaba Shimshon. Entonces los hombres de Judá preguntaron por qué venían los filisteos y ellos le respondieron, venimos a atar a Shimshon para hacer con él como él nos ha hecho, ¿cierto? Entonces nos dice que fueron 3,000 varones de Judá hacia la cueva de Etam, donde vivía Shimshon, ¿cierto? Y le dijeron que qué era lo que había pasado, cómo es posible que los filisteos están al acecho de nosotros y solo vienen por usted. Entonces le dicen que ellos se le van a entregar a los Filistín, porque pues una vida no puede compararse con que se ha ejecutado todo un pueblo, todo un país, ¿sí? Entonces Shimshon les dice qué fue lo que pasó, lo que ya hemos estudiado, y que actuó simplemente igual que ellos, pagándoles mida que mida, medida por medida. Entonces los Yehudim de la ciudad de Lejí lo tomaron, lo ataron y lo entregaron a los Filistín. ¿Sí? Él pidió simplemente Shimshon que no fuera a haber, perdón, un enfrentamiento entre los mismos de Am Israel, que no nos pegáramos entre nosotros mismos. ¿Sí? Ahí yo les había preparado unas fotos y no las comparten. Denme un segundo. Acá. Bien. Um, entonces aquí tenemos las zorras con el fuego. ¿Listo? Entonces esto fue lo que causó este problema civil, digámoslo de esa forma, ¿no? Listo. Y entonces los Yehudim toman a Tana Shimshon y lo entregan, ¿cierto? Simplemente Shimshon hizo un énfasis, dijo, entre nosotros no peleemos, entréguenme, pero ustedes no me ataquen a mí, pero si me atacan me voy a tener que defender y pues no van a ganarme, ¿sí? En las películas Shimshon sería Hulk, ¿sí? Porque Hulk, ¿quién podía con Hulk? Nadie, ¿cierto? Entonces, asimismo, con Shimshon, debido a la bendición que había depositado Akash Baruj Hu sobre él antes de su nacimiento, pues nadie podía con él. Ok, entonces dice que lo ataron con cuerdas nuevas y lo sacaron. Y cuando Shimshon
llega a Lejí, entonces sigue diciéndonos el Tanaj que los Pelishtim gritaron contra él, y en ese momento el Ruach Elohim, el espíritu de Elohim, el espíritu de Hashem, se apodera de él, y las cuerdas en sus brazos, dice el Tanaj, se volvieron como el lino quemado, y las ataduras en sus manos se derritieron. Tremendo, ¿no? Shimshon halló una quijada de un asno, vamos a cambiar de foto, por aquí está la quijada del asno, ¿cierto? Y nos dice que entonces, con esa quijada del asno, mató 1000 hombres, ¿cierto? Se enfrentó a ellos y mató 1000 hombres, ¿cierto? Y nos dice que después expresó una frase que decía, con una quijada de un asno, montones sobre montones, con la mandíbula de un asno, he matado 1000 hombres. Hizo una rima, ¿sí? Parece a las que escucha mi hijo cuando habla del mundial, con canciones modificando con los nombres de los futbolistas. Aquí él compuso una canción diciendo algo, ¿no? Otra vez, con la quijada de un asno, montones sobre montones, con la mandíbula de un asno he matado 1000 hombres. Y nos dice que cuando terminó, se quitó la quijada y llamó ese lugar Ramat Lehi, y tuvo mucha sed, invocó a Hashem pidiendo agua, no caer en manos de incircuncisos, así que Hashem partió el hueco que había en Lehi y salió agua, y cuando hubo bebido, su espíritu revivió y llamó a ese lugar en Acoré, y juzgó a Israel durante 20 años. Se nos dijo el tiempo en el que Shimshon, Sansón, estuvo sobre es Israel como juez. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más podemos analizar sobre esto? Hay otro comentario referente a la frase que da una serpiente junto al camino, ¿no? Y es que tiene que ver como esto que hizo acá Shimshon, que sorpresivamente se liberó de las cuerdas, tomó una quijada y mató a 1000 hombres en un momentico. Eso fue algo inesperadísimo, ¿cierto? Asimismo, el ataque de una serpiente siempre es inesperado. Bueno, salvo una cascabel que ella anuncia con su maraquita en la cola, tal vez, ¿no? Pero normalmente hablemos de las constrictoras, una piton, una boa, una anaconda. ¿Quién sabe que lo va a atacar? Nadie. Cuando ya se siente es el zarpazo y está siendo uno ya oprimido, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si acierta una serpiente, ese también es uno de los significados que nos está diciendo los Jajamim, que tiene que ver Shimshon con que es una serpiente junto al camino, como dijo nuestro padre Jacob. Muy bien. Acá nos dice, más de Hetzotá, otro Hidush, ¿listo? Él encontró una quijada de un buey. Resulta que nosotros tenemos prohibido tocar un animal muerto, ¿sí? Para allá, déjeme ver, Shemini es la próxima, la de la próxima semana. Para allá Shemini nos habla Levítico capítulo 11 sobre animales kosher y animales no kosher, ¿cierto? Y nos dice referente a esos animales que si son kosher, no se deberían tocar cuando ya están muertos, si mueren, digamos, de una forma que no es el sacrificio ritual que se hace normalmente, sino un animal que murió tal vez enfermo o murió desgarrado por otra fiera. Esos animales no los podemos ni tocar cuando están muertos porque transmiten impureza, ¿sí? También nos va a hablar la Parashat Shemini que hay otros animales, 8 específicamente, que transmiten impureza incluso vivos, como las serpientes, los ratones, las tortugas, también transmiten tumá y no los debemos tocar ni vivos ni muertos, ¿cierto? Acá en este caso estamos diciendo que él tomó la quijada de un buey, pero entonces el buey es un animal kosher, ¿cierto? Simplemente que si estaba en el campo, simplemente la quijada del buey, quiere decir que no murió con una shejitá, no se hizo un proceso de sacrificio ritual del degüello del animal. Entonces, basado en eso, estamos partiendo de que fue un taref o fue un nevelá, ¿cierto? Fue un animal que murió enfermo o desgarrado por las fieras. Entonces, él tomó esa impureza y con esa impureza se defendió. Y más de Hetzotá nos dice que precisamente es lo que sucede cuando alguien pasa por alto una mitzvah de la Torah. Cuando alguien pasa por alto un mandamiento de nuestra sagrada Torah, empieza con uno chiquito, tal vez que parece ser insignificante, pero después, como vio que pasó un mandamiento chiquito por encima y no pasó nada, va a subir el nivel y ahora se va a pasar por la galleta un mandamiento más importante
y después otro más importante y otro más importante, creyendo que no está pasando nada, pero el alma está trayendo las consecuencias y el alma es el que las está sintiendo y las va a sentir al final, el cuerpo tal vez no. Entonces, si uno empieza a ser un poco blando en el cumplimiento de las mismas, pasa como Shimshon. ¿Por qué? Pues ahora sí cerramos la idea. Él tenía una pasión, era por las mujeres filisteas. ¿Sí? Recordemos, para nosotros, Yehudim, para nosotros, Am Israel, es prohibido tomar mujeres que no son Yehudim, que no son mujeres israelitas, porque están en un estado de impureza ritual por las leyes de la pureza familiar que no las observan. Entonces nosotros no deberíamos tomarlas. Pero acá hemos estudiado hasta ahora que Shimshon tomó a esta mujer y la razón que le da a sus padres es porque es agradable a mis ojos, ¿sí? Entonces, medida por medida, él tomó la impureza de un animal, ¿cierto? Porque ya estaba muy acostumbrado a las impurezas. Por lo tanto, para él no fue nada de qué sentirse mal ni qué arrepentirse de tomar una parte de un animal que transmite impureza para defenderse porque ya estaba acostumbrado a las impurezas. Entonces es más una pequeña reflexión referente a eso. Muy bien, así finaliza el capítulo 15. Ahora vamos a estudiar el 16. ¿Listo? En este capítulo 16, el Tanaj nos continúa hablando referente a Shimshon y nos dice que se fue a Asa, estamos hablando de un pueblo filisteo, y allí se acostó con una ramera, ¿cierto? Y nos dice que se le avisó a los líderes de los Filistim que Shimshon estaba allí, de forma que lo emboscaron en la noche planeando matarlo por la mañana, ¿cierto? Pero nos dice el Tanaj que Shimshon se levantó a medianoche y tomó las puertas de la ciudad con barras y todo, ¿cierto? Con bisagras y con arcos y los llevó hasta la colina frente a Hebrón, ¿cierto? Ok, ¿qué significa eso? Entonces, eh, primero que todo, estamos diciendo que él fue herido en tierra filistea, nos va a decir más adelante este capítulo, toda vez que fue a tierra filistea y se acostó con una ramera. ¿Listo? Hemos hablado en otros contextos y después lo estudiaremos un poco más cuando lleguemos a estudiar sobre Yosef al-Sadik referente al cuidado del pacto, ¿cierto? Nosotros los hombres tenemos una circuncisión que no simplemente es un tema de salubridad, ni mucho menos, sino es un pacto en la carne que no tenemos la carne del propio, ¿cierto? Y por lo tanto, si es un pacto establecido con Akadosh Baruj Hu, tenemos que tener sumo cuidado con él. Estamos acá diciendo que hasta el momento nos ha contado el Tanaj, que Shimshon tomó una filistea, ¿cierto? Después, ahora nos dice que se acostó con otra mujer que también era filistea. El versículo 4 del capítulo 16 nos va a decir que después se enamoró de otra filistea llamada Dalila, ¿cierto? Entonces, medida por medida, como le gusta estar tanto por allá será entregado a sus enemigos, ¿sí? Recordemos una regla muy importante. Muchas veces los grandes que nos aparecen en el Tanaj no es que fueran perfectos, sino que más bien, en el caso, por ejemplo, de los Shoftim, de los jueces, es que era lo menos malo que se encontraba en ese momento en Eretz Israel, ¿sí? Entonces, eso está representado en que durante todo el libro hubo altibajos, 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 hasta que se llega al rey David, que estudiaremos de él mucho más adelante, y ya con él se establece la monarquía de Israel y cambia totalmente esa inestabilidad hasta ahora presentada por los jueces. ¿Sí? Entonces no podemos simplemente decir que Shimshon fue un sadik completo, porque también como nosotros cometió muchos errores, solo que tal vez cometía menos que nosotros, o tal vez menos graves. Entonces, sin embargo, Masechet Sotá nos dice, estás acostumbrado a los Pelishtim, te gustan mucho los Pelishtim, pues por allí te voy a herir, ¿sí? Otra observación que hace la Gemara de Hetzotar sobre este episodio es que es de resaltar el tamaño de Shimshon. Esto tenemos que imaginarnos que cargó las puertas de una ciudad, ¿sí? Hoy en día pues es como difícil de imaginar porque las ciudades de nosotros los que tengan puertas, ¿no? Pero imaginemos una ciudad
las ciudades amuralladas tienen puertas para entrar y para salir, y si no, nadie puede también salir. Y nos dice allí los Jajamim, específicamente Rabbi Shimon Sadik, enseñó que las puertas de Gaza, ¿cierto? Las puertas de Gaza, de esa ciudad filistea, medían 60 amot, 60 codos. Estamos hablando que en medida, más o menos, serían 30 metros. Eso es grandote, ¿no? Unas puertas de 30 metros, pero de ancho, no de alto. ¿Quién sabe el alto qué tan alto era? Eran mucho más. Y entonces, haciendo eso se llama un Kalvahomer, ¿cierto? Una deducción. Si pudo cargar las puertas de la ciudad, es porque mínimo el ancho de los hombros de él también era de 60 metros. O sea que estamos hablando que el hombre, sí, obviamente era gigante, pero la medida de hombros tiene que ser de 30 metros aproximadamente de ancho. Si no, de otra forma, no hubiera podido cargar las puertas de una ciudad. Vamos a poner acá las puertas de la ciudad. ¿Sí? Bueno, ahí no está tan marcada la diferencia. Entonces, claro, estamos diciendo que esto nos sirve para pensar un poco en el tamaño que debía tener Shimshon y la gran capacidad física para combatir, ¿cierto? Muy bien, pero también nos enseña algo muy importante. Estuvimos diciendo hace un momento que el mundo siempre va a funcionar medida por medida y que todo lo que hacemos, sea bueno sea malo, regresa siempre a nosotros. Entonces, hay un comentario de Rabino Jai al respecto en el Tanaj y nos dice que aquel que actúa con arrogancia, ojo con esto, aquel que actúa con arrogancia, sabiendo que Hashem está sobre él, finalmente será castigado. Y nos trae 8 ejemplos. Vamos a enumerarlos acá. Ejemplo número 1, los egipcios, Mitzrayim. Los Mitzrayimim, ¿cierto? Se jactaban del río Nilo, ¿sí? Porque ellos creían que el río Nilo era un dios. Después se va a creer que el faraón era el que había creado el río Nilo, y entonces ellos siempre estaban confiados porque el río Nilo subía de nivel y siempre regaba todos los cultivos, y de esa forma en Egipto nunca había hambre. Medida por medida, Akadosh Baruj Hu, ¿cierto? Nuestro creador, Hashem, ¿qué hizo? Castigó a todos, empezando por el río Nilo. Por el río Nilo empezaron las 10 plagas. La primera fue Dam, ¿cierto? Sangre, muy bien, Jacob. Segundo caso, segundo ejemplo de la arrogancia. La generación del diluvio, ¿cierto? Ellos no necesitaban lluvias nunca. Aprendemos en el Midrash, y ya lo estudiamos hace unas semanas atrás, que en la época de antes del diluvio, el mundo no funcionaba como funciona ahora mismo. Ni el tamaño, ni ¿cómo se llama? El tiempo estimado de vida, ¿sí? Ni la naturaleza funcionaba igual. Dice el Midrash que, por ejemplo, una persona sembraba el trigo y durante 40 años la tierra producía trigo solita, no había que sembrar, no había que arar, no había que regar, no había nada, era sencillita la vida. Eso llevó a que nadie tuviera presente jamás a nuestro creador, ¿cierto? Y que se atribuyeran al estar en un estado de relajación, arrogancia de que ellos eran los que podían sobrevivir a cualquier cosa. Entonces, cuando viene Noah y les empieza a decir que va a llover, que va a llover, que cuidado, que rectifiquen sus acciones, que hagan introspección y cambien, nadie le cree, decía, nada, este es un viejo loco. Nunca ha llovido y ahora nos está diciendo que de un día para otro va a caer un diluvio en el mundo. ¿Cierto? Entonces, mira que negatividad, como no creían, no necesitaban lluvia, Hashem los castigó por la lluvia. Tercer ejemplo, tenemos los habitantes de Sodoma, ¿cierto? Ellos se jactaban de su riqueza, ¿cierto? Toda esa riqueza fue destruida en segunditos. Por allá estará enterrada, bueno, enterrada, ¿no? Sumergida en el Mar Muerto, ¿cierto? El Yamamelach es donde quedaba Sodoma y Gomorra, ya lo estudiamos, ¿cierto? Entonces, toda esa riqueza en que quedó, por allá está salinizada. Cuarto ejemplo, el faraón, el Paró. Él se jactaba de su ejército porque tenía 600 carros.
¿cierto? Y al final, los 600 carros con los que Paró persiguió a Moshe Rabbeinu y a todo Israel cuando salían de Egipto, quedaron en el Yamsuf. Entonces, mira que negues, mira, se jactó de los carros, chao carros. Ok. Quinto ejemplo, Sisra, ya estudiamos sobre él. El general que fue asesinado por Yael, por una mujer, ¿cierto? Él se jactaba también de sus carros, y tenía 900. Y los 900 estuvimos estudiando que fueran todos capturados en el arroyo Kishon, toda vez que se calentó todas las armaduras y tuvieron que meterse al río a refrescarse, y ahí fueron presa fácil de nuestros antepasados. ¿Sí? Entonces, mira que Negues, mira, tampoco quedó uno solo de sus carros y él mismo perdió la vida. Sexto caso, vamos a estudiar todavía estos dos que siguen. Absalón, ¿listo? Absalón, hijo del rey David. Aprenderemos que él tomó durante 6 meses el reino de Israel y su padre huyó delante de él. Increíble. Vamos a ver tremendos secretos después sobre Absalón. Pero su orgullo y su presunción era el cabello, ¿cierto? Él tenía una cabellera, nos dice el Tanakh que cada año iba y se la cortaba y hacía una fiesta cada vez que se cortaba el cabello de todo lo que le crecía, ¿cierto? Ok. Mira que Neget, mira, entonces cuando huía precisamente del ejército de David, en el momento de la guerra civil en Israel, quedó colgando de los arbustos del cabello, al final quedó presa fácil de Joab, que lo mató junto con otros 10 hombres. Estudiaremos de eso después y hay unos secretos impresionantes. Séptimo ejemplo de la arrogancia, Nabucodonosor. Capítulo 4 de Daniel nos va a decir que él dijo un día, yo soy el que ha construido todo este imperio, yo soy digno de ser alabado. Y entonces Akadosh Baruj Hu hizo que él terminara comiendo con los animales durante 7 años hasta que hizo Teshuvah. Se volvió loco de poder. Entonces, mira que mira, él expresó una frase que dice, seré semejante a Shem y subiré y moraré al lado del Altísimo. ¿Sí? Y por eso después es que está escrito, ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? Se está refiriendo precisamente a Nabucodonosor, que su consecuencia fue llegar a comer como los animales. Muy bien. Y el octavo ejemplo, pues es este que estamos hablando, de Shimshon. Todo esto es para cerrar diciendo que Shimshon dijo que la Filistea era agradable a sus ojos, ¿cierto? En la que se casó, la primera, no esta fue una ramera y la tercera, sobre ella tampoco se lo pasó, pero sobre la primera esposa dijo, ella es agradable a mis ojos, y le dijo a sus padres, consíganmela como esposa, medida por medida. Entonces, ¿qué pasó con Shimshon cuando lo capturan? Le arrancaron los ojos. Entonces, al final de todo lo que nosotros presumimos, por allí va a venir el castigo que nos envía Kadosh para que no nos olvidemos que cualquier cosa que recibimos viene del cielo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el Tanakh nos sigue diciendo, Shimshon se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila, ¿cierto? Y entonces los príncipes de los Pelishtim se acercaron a ella para persuadirla de seducirlo, para ver en qué consistía la gran fuerza de ese hombre. ¿Sí? La idea era poder someterlo y torturarlo. Y entonces cada uno le ofreció 1,100 piezas de plata, ¿cierto? Y entonces aquí empieza Dalila a empezar de sacar la verdad de Shimshon, a decirle, venga, ¿usted por qué es tan fuerte, no? Entonces tenemos que durante 3 ocasiones Shimshon la troleó, digámoslo de esa forma, ¿cierto? Le dijo mentiras. Entonces él le dijo primero, si me atan con 7 cuerdas de arco verde, ¿cierto? Yo perderé mi fuerza y seré igual que todos los demás. Entonces ella lo ató con ellas y le dijo, los filisteos están sobre ti. Y nos dice el Tanaj que él rompió las cuerdas como la estopa al tocar el fuego. Si es una estopa, con lo que no brilla el carro. Si toca el fuego, así es el libro Shimshon de eso. Ok. Entonces después le dijo, me has engañado, no me quieres decir la verdad, ¿cierto? Entonces él le da otra versión, le dice, bueno, si me atan con cuerdas nuevas que nunca se han usado para trabajar, entonces yo perderé mi fuerza y seré como todos los demás. Y entonces
El Tanaj nos dice que ella lo ató y otra vez le dijo, los filisteos están sobre ti. Y las rompió como se rompe una cuerdita. Facilito. Una tercera ocasión, él le dice, si presionas mi pelo, ¿cierto? Las 7 que dejas con la tela del telar, ella perderé mi fuerza y seré como los demás. Entonces ella lo ató y nuevamente le dijo, los filisteos están sobre ti. Y las rompió y no pasó nada. Entonces ya después de tanto insistir, Dalila empezó a decir, usted no me quiere, ¿cierto? Usted no me cuenta la verdad, no confía en mí, ahí se en esta relación. Bueno, en fin, ustedes saben que muchas veces somos muy fáciles de persuadir con las lágrimas. Ya lo hemos visto por el mismo Shimshon hace una semana, que su esposa le sacó la información del león, así, y lo estudiamos al comienzo de todo este ciclo con Adán, porque nos enseñó la Torá que cuando Java le dio el fruto prohibido, no fue que le dijo, toma, mi hijo, coma ella, ¿cierto? Sino hizo primero le dijo, después razonó con él, y como al final pues él no escuchó, se puso a llorar y al final entonces él, Adán, estamos hablando, comió el fruto prohibido que le ofrecía a su esposa, él no quería comerlo, pero pues para que ella no llorara más, no diera show, entonces dijo, bueno, comamos, ¿cierto? Pues muy bien, esa es una estrategia muy antigua, todavía se usa hoy en día. Entonces, después de todos esos días de presión, ahí sí, él le habló con la sinceridad y le dice que el secreto siempre ha sido su cabello, ¿cierto? Jamás ha pasado una navaja sobre él, jamás se lo ha cortado y por lo tanto en eso radica la fuerza. Estamos hablando que eso es lo que le dijo Pinjas a Manoah y a la mamá de Shimshon cuando le dijeron que iba a quedar embarazada. Entre las reglas de Nazirut, de Nazir, era que no se podía cortar el cabello, ¿cierto? Ok. Entonces aquí nos dice que Dalila reconoció la sinceridad en el corazón y aquí sí llamó a todos los jefes de los Pelishtim. Ellos le entregaron todo lo que le han prometido dinero en sus manos, ¿cierto? Ella lo hizo dormir en sus rodillas y le cortó los 7 mechones de su cabellar, porque tenía 7, sí, 7 mechoncitos, 7 trenzas, digámoslo de esa forma, ¿no? De forma que en ese momento nos dice que huyó de él el espíritu de Hashem. Hashem lo abandonó por revelar los secretos. Y entonces, en esta ocasión, cuando Dalila le dice, los filisteos están sobre ti, Shimshon creyó que otra vez iba a librarse como si nada pasara. Pero por más que tenía hombros de 30 metros de ancho, pasó a ser como un niño. No tenía fuerza para defenderse. Acá Baruj Hu lo abandonó. ¿Listo? Ok. Vamos a analizar algo sobre esto. ¿Listo? Primero, el nombre de Dalila. Esto viene de la palabra en hebreo dildela, que significa debilidad. ¿Listo? ¿Por qué se llamaba Dalila? Porque ella debilitó el corazón de Shimshon, de forma que él debilitó sus acciones y disminuyó sus méritos. Sí, esos son los efectos de lo que puede suceder cuando nos relacionamos con personas que no son judías, ¿sí? Eso está bien. Podemos relacionarnos hasta cierto punto, no para formar una familia, una unión, porque ahí vienen problemas gravísimos en el cosmos. Rashi nos enseña que lo premió intensamente a revelar su secreto, ¿cierto? Por eso dice que estaba enferma hasta la muerte, ¿cierto? Ella le dijo, estoy enferma porque no me quieres contar tus secretos. Entonces le trabajó la psicología hasta que él dijo, venga, está bien, no seamos así, contémosle el secreto. Ok, ¿cómo lo persuadió? ¿Cierto? Rabbi Isaac dice que em, antes del acto sexual, se le escapó de debajo y así él accedió. O sea, no sé, como en términos modernos, lo dejó iniciado, ¿cierto? Iban a tener una relación íntima y Dalila salió corriendo hasta que no le contara porque era fuerte. Entonces, pues, como ese instinto es tan difícil de controlar nosotros los hombres, pues al final él va y le cuenta lo que era el secreto que no podía revelar, ¿sí?
Pero como supo, ¿cierto? Dalila, que Shimshon al final sí le estaba diciendo la verdad, porque el Talmud nos dice que ella se dio cuenta de la verdad en su corazón, y ahí sí llamó a todos los jefes filisteos porque dijo, esta vez sí es cierto. Nos dice Rabbi Hananía que las palabras de verdad son muy reconocibles, ¿sí? Ok, bueno, es complicado, ¿no? Abaye dice que, por el contrario, no fue porque sus ojos revelaran algo o sus palabras, el tono de la voz que usó. Simplemente ella reconoció que había verdad en las palabras de Shimshon porque él utilizó el nombre de Hashem. ¿Sí? Cuando él está revelando su secreto, ¿cierto? Entonces él menciona, en un segundo les digo, mm, dice, soy Nasir de Hashem desde el vientre de mi padre. Si fuese afeitado en mi cabeza, entonces mi poder disminuiría. Como utilizó el nombre de Hashem, ¿cierto? Utilizó el nombre de Hashem allí, eso le da confianza a una persona que no estudia. Cuando se le menciona a Hashem, dice, no, este man se va a poner a jugar con eso, porque eso es lo más sagrado. Entonces, ese argumento en realidad a mí me convence más el que dice Abaya, en el cual, por nombrar a Hashem, como ella sabe que era un tzadik, no iba a mencionarlo en vano, salvo que fuera algo correcto. ¿Listo? Vamos a darle la palabra a Julia. Sigue. Shalom, tengo una preguntita, bueno, también una duda. Eh, pues lo que yo tengo entendido, la fuerza de él no consistía en que si le cortaban el cabello, la fuerza provenía porque Hashem se la otorgó a él. Pero lo que nunca no llego a entender es por qué cuando ella le corta su cabello, él pierde totalmente la fuerza. No sé si es porque él le revela el secreto, rompió esa promesa o hay algo más, no sé. Gracias. Ahí, ok, ahí está en lo que tú misma te respondiste, porque es así. No es que físicamente el cabello le dé a alguien más fuerza o menos fuerza. Tiene que ver más con la manera en que uno revela secretos que no están permitidos revelar. Entonces, ejemplo, voy a poner unos ejemplos. Um, Se cuenta en el Talmud, en Masejet Yomá, que un par de ocasiones cuando estaban excavando en donde quedaba el templo, hubo un par de Levín que vieron un botón, bueno, una baldosa del piso más bien, por ahí que estaba salidita, ¿cierto? Y como estaba salida esta baldosa, dijeron, aquí tiene que haber algo escondido importante. Cuando fueron a contarle a los demás, para que entre todos vinieran y abrieran ese compartimiento secreto que activaba esa baldosa, cayó muerto el que la descubrió, ¿sí? Entonces nos enseña la Gemara que eso fue así, porque ahí está enterrada el arca del pacto, y por lo tanto no está permitido revelarse todavía, y entonces el secreto puede ser develado. Otro ejemplo, dice una Mishnah en Masejet Shabbat, dice, a causa de tres pecados, las mujeres mueren cuando dan a luz, ¿cierto? Por no ser cuidadosas con las leyes de Nidá, por no separar la jalá y por no encender las velas de Shabbat, ¿cierto? Son tres mandamientos específicos de las mujeres. Y el primer ejemplo, o pues el único prácticamente que tenemos en la Torah de alguien que falleció al dar a luz es Rachel y Meinu, ¿cierto? Nuestra matriarca Rachel. ¿Qué pasó? Entonces tenemos que hablar uno con el otro. Resulta que cuando la Torah nos va a decir más adelante que Jacob esperaba casarse con Rachel, pero en realidad trajeron Lea, es porque ellos habían acordado una clave. ¿Cuál era la clave? Que Jacob aprendió esas tres leyes, las Salahot, las leyes de esas tres misbot, de su madre Rivka. Se las contó a Rachel, para que Rachel fuera la que siguiera como matriarca en Israel. Pero ella las reveló sin mediar consecuencias, sin pensar en lo que sucedería a su hermana Lea, de forma que no fue cuidadosa con las leyes, con los secretos. Entonces, Carvajomer, Rachel Imenu, murió por no ser cuidadosa con esas tres leyes, es decir, no las enseñó con cuidado ni por motivo de Shem Shabbat, sino porque Labán la presionó a revelarlas. ¿Sí? Um, Otro ejemplo, venimos estudiando
en el Zohar los jueves, que cuando hacemos un estudio de Torah, ¿cierto? Y en vez de estudiar lo que enseñaron nuestros sabios, que está en generación tras generación hasta hoy, queremos sacar todo el contexto y volverlo un pretexto, entonces todo eso, ese estudio no es provechoso en la Torah. Así pasa una noche entera leyendo la Torah entera, pero sacando interpretaciones a su parecer cada uno, en realidad está alimentando el lado oscuro, el la Sitra Achra. Entonces el estudio Torah, que es kasher, que es bueno, digamos para todos, se puede convertir en algo malo. Entonces todo tiene que ver al final con la manera en que se revelan secretos, ¿sí? Por eso no es bueno que si hay algunos secretos importantes, relevantes, se vayan soltando de buenas a primeras a cualquier persona. Otro ejemplo, el Arizal, el Ari Akadosh, se nos cuenta que siempre que él revelaba un secreto, se moría un familiar de él, hasta que al final reveló uno y se murió él mismo. Y solo murió a 38 años y se considera el mayor cabalista de todos los tiempos, porque él entendió perfectamente este mundo. Pero murió muy joven de 38 años. Entonces, es más el tener el cuidado de no empezar a mostrar a esta siniestra nuestras costumbres, nuestros mismos, porque al final eso puede causarle a una persona un daño y lo que va a causar es que va a criticar, va a maldecir tal vez a los judíos y esa persona al final va a morir por maldecir, al que maldigas maldecirá. Entonces, pero muy buena pregunta, excelente. Se me olvidó decirles algo. Hay más información de por qué Jacob dice que Dan es una serpiente junto al camino. ¿Listo? Y hace una comparativa, ¿cierto? Primero, entonces la serpiente actúa sola, Shimshon actuó solo. Segunda, la serpiente se domina con sonidos, ¿sí? Por eso uno ve que usan la flauta y la serpiente empieza a subir la cabeza, ¿no? Ok, asimismo, Shimshon sucumbía a la voz de Dalila, porque ella lo llevó hasta el cansancio y después el cansancio lo llevó a la muerte. De la palabra, Holmes. Tercera razón, el veneno de una serpiente arde, así Shimshon había quemado los campos de los filisteos, ya lo habíamos dicho. Cuarto, la serpiente se le dijo que mordería el talón del hombre para derribarlo, ¿cierto? Así dice la Torah. La serpiente, tú la morderás en el talón y ella te pisará la cabeza. Entonces, ¿qué aprendemos? Veremos al final de este capítulo que estamos estudiando que Shimshon tomó y derribó las columnas de los Pelishtim. Entonces, así como la serpiente derriba al hombre mordiéndole el talón, Shimshon derribó el templo, derribando las columnas, el templo de los Pelishtim. Quinta razón, las serpientes matan sin espada, Shimshon mató sin armas. En su último día mató más que a todos los que había matado antes. ¿Sí? Ya vamos a ver eso. Y sexta razón, la serpiente es vengativa, ¿cierto? Así como Shimshon también fue vengativo. Sigue Holmes. Shalom para todos, buenas noches. O sea que, digamos, lo que uno va aprendiendo de la Torah no lo puede comentar con nadie. De cada pasito. A ver, venimos estudiando algo llamado Pardes, ¿cierto? Son los miércoles. El nivel Peshat, los comentarios de Rashi, están al alcance de que se le puede contar a todo el mundo. Son fáciles de comprender, él muestra las pruebas de por qué opinó eso sobre cada versículo de la Torah, y tiene una lógica impresionante, porque por algo es el mayor exegeta de todos los tiempos. Pero cuando hablamos ya un poquito más profundo, si tú le vas a contar un secreto del Talmud a alguien, esa persona, si no está familiarizada con qué es el contexto hebreo, las palabras hebreas, la cultura hebrea, entonces al final va a decir, no, eso es mentira, ustedes están inventando las leyes de los hombres y entonces termina maldiciéndolos y se causa un problema mismo. Si le hablas del Drash, que va más profundo todavía que el Talmud, entonces va a escuchar cosas como los Midrashim y va a decir, esos son cuentos, esos son fábulas. Y más si nos los metemos al secreto de la Torah, que ya son el alma de la Torah, la Kabbalah. Entonces, lo que va a hacer es que le podemos dañar el alma porque no está preparado para ese voltaje, ¿sí? ¿Cómo funcionamos todos? Entonces, pensemos en la central hidroeléctrica. Ahí está la corriente
vivita. Tiene que viajar a través de cables de alta tensión, ¿cierto? Después llegar a un transformador. El transformador saca unos cables de menos potencia hacia las casas, que llega a los tacos, y los tacos transforman la corriente a más asequible a la casa para que uno ponga los electrodomésticos a la corriente y al final pues uno puede prender un bombillo, ¿cierto? Pero no puede tomar el bombillo e ir a ponerlo de una vez desde la cuerda de alta tensión, porque el bombillo no va a aguantar esa potencia. Entonces así, cuando estamos hablando de revelar secretos muy importantes, muy profundos de la Torá, no los podemos revelar a cualquier persona, salvo que ya venga con un proceso de entendimiento de los niveles de la Torá, así como lo estamos estudiando, suavecito, suavecito, le vamos poniendo secreto, 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 para que no se vaya a convertir en algo malo. ¿Listo? Vamos a darle la palabra a Julia otra vez, sigue. ¿Y qué pasa cuando una persona le insiste a uno? Porque me ha pasado, me ha llegado a pasar, cuando me dicen compárteme tu fe, em, ¿por qué crees que te llega o qué cosa te lleva a ti a creer en lo que crees? Sobre todo esta pregunta que siempre me hacen, ¿por qué tú estás en el camino de, por qué estás aprendiendo judaísmo, por qué estás con ellos? Y empiezan a hacer siempre este tema de acusaciones que ya todos conocemos, que mira, que ellos no reconocieron al hijo de este señor. Empiezan a decirte ese montón de cosas y yo me he limitado algunas veces a no responder y otras veces como que a decir pocas cosas porque no me atrevo a decir más porque obviamente a mí me falta muchísimo por aprender. Entonces, ¿cómo hago para yo em, hablar de eso a una persona que me insiste tanto? A lo mejor esa persona quiere ir por ese camino o está interesada en, no sé, en algo más. Ok, buena pregunta. Te voy a dar tal vez mi opinión, porque si una persona está muy interesada e insiste día tras día, es precisamente porque tiene un alma judía que no la ha despertado todavía, ¿cierto? Pero para despertarla es como cuando uno despierta a un niño, ¿cierto? Uno despierta al niño, ¡hey, párese! Con un grito. Uno tal vez va, le toca la cabecita, le da un besito, él ahí va abriendo los ojos, luego lo lleva a que hagan tiladas, se empieza a alistar para ir al colegio, ¿cierto? Más o menos. Con la Torah es igual. Nosotros tenemos que ir suave, porque si uno le suelta de una vez todo lo que uno sabe del sujeto, ¿cierto? O los secretos, no está preparado para recibirlos, hay que ir moldeando ese recipiente para que ese recipiente al final pueda asimilar todo lo que uno le está haciendo. Entonces uno le debe decir, mire, ¿usted quiere entender a Hashem? Yo les pongo el ejemplo que yo hice a los 25 años de mi vida. Yo cogí todo lo que yo tenía en mi cabeza que creía que era Dios, lo volví una pelotica de fútbol y lo mandé ¡pum! Lejos. Y empecé a reaprender desde cero, todo, 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 todo. Y empecé a estudiar, fue en hebreo únicamente, y pues Baruch Hashem, ahora aprendemos un poquito más cada día más. No las sabemos todas tampoco, pero sí hay que insistir a una persona que te quiere, que tú le expliques que sea un recipiente nuevo, que ponga su mente abierta a lo que va a conocer y que, aunque no entienda lo que tú le enseñes, tampoco lo maldiga ni lo critique, simplemente le va a faltar tiempo para que lo pueda entender, ¿sí? Creo que es el camino que al final nos ha tocado a todos recorrer y es cuestión de tiempo nada más, ¿sí? Vamos a darle la palabra a nuestro amigo Baruch. Sigue, por favor, amigo. Laila a todos, shalom a todos. Perdón. Yo tengo muchas preguntas, pero en estos momentos quisiera, con el permiso del More, hacer un comentario y es que uno o dos comentarios con relación, las preguntas que ha hecho Julia me parecen muy interesantes y yo pues la verdad en unas cosas me auno a ella y en otras
pienso de una manera muy diferente y quisiera expresar una opinión con relación a ese tema, y es que yo lo tengo por experiencia y lo manejo por porcentajes. Y la verdad es que en un elevado, en muy elevado porcentaje, la mayoría de las personas, entre comillas, que buscan a Dios, yo siempre, como lo digo, ya lo tengo por medida, lo buscan a Dios por tres razones. Una por interés, sería la primera. La segunda porque están enfermos. Y la tercera porque están en riesgo. Eh, Vuelvo y lo digo con conocimiento de causa. Resulta muy complicado manifestar la fe judía a las personas, y en la mayoría de los casos prefiero ahorrar explicaciones a las personas, debido a que lo que decía el Moré, generalmente uno tiende a convertirse en objeto de burla y es muy raro. De hecho, para mí es un privilegio encontrarme con las personas que hay en estos momentos reunidos aquí en el chat, porque no es fácil agruparlos, no es fácil salir de ese esquema en el que nosotros vivimos alguna vez, y llegar hasta donde estamos. Ya es un inicio extremadamente grande. Eso por una parte. Lo otro es que yo veo una línea muy curiosa, voy a poner la palabra maldad, entre comillas. Eh, Pareciera que existe una analogía entre personas que hicieron parte de la Tanaj, incluso de la misma Torá, como sucede o como sucedió con Lot. Otro evento, como sucedió con Sinri, cuando estaban las Sukkot en el desierto, y lo que hizo este señor, este Sinri, con Cosby, y, y lo que llevó precisamente a Pinjas a actuar como juez en ese momento con la lanza, y lo que hizo, bueno, ya sabemos lo que pasaría después con Sinri en su reencarnación. Quedaría como le daría vida pues a Akiva, al gran rabino Akiva. Y ahora, hablando precisamente el Moré del tema con Shinshon, entonces uno se encuentra una cantidad bueno, no una cantidad, sino personas que precisamente nos dan a pensar de que dentro de las escrituras hebreas hubo personas de esta naturaleza. Pareciera ser que estuvieran hilados por alguna razón. More, por favor, eh, ayúdenos y ayúdeme a entender por qué esa línea tiene que ser de esa manera. ¿Es importante para poder entender el resto, o es importante para esclarecer lo que aún no conocemos? Muchas gracias. Shalom. Bueno, gracias por las preguntas y por el comentario. Mi querido amigo, me da gusto que estés estudiando con nosotros. Bueno, yo siempre les recomiendo que vean películas, porque casi toda película tiene un mensaje de Torah, ¿sí? Casi toda película tiene allí oculto un secreto que simplemente lo vemos como una historieta, pero que en realidad nos está dejando mensajes impresionantes, ¿sí? Eh, Nosotros pensemos en el símbolo del infinito. El símbolo del infinito es un 8 acostado, ¿no? Entonces, se llama infinito porque nunca se acaba. Uno pasa la mano y la mano y la mano y nunca se va a acabar. Asimismo, nuestras almas son infinitas. Simplemente que cuando nos salimos de curso, pues entonces se acaba nuestra dimensión, digámoslo, en este cuerpo, pero volvemos a reencarnar,
simplemente que al momento de reencarnar nosotros debemos hacer una rectificación diferente en cada una de las vidas, ¿sí? Entonces venimos a cerrar una puerta que dejamos abierta. El problema es que cuando estamos viviendo abrimos muchas más que quedan también abiertas, entonces al final esto termina siendo algo de no acabar. Sin embargo, la percepción de lo que es la realidad es muy difícil de explicar, porque como tú lo dices, mi querido amigo, todo está entrelazado, todo. Miren, uno coge la Torá y así como venimos estudiando la versículo a versículo, uno se empieza a encontrar que eso es un engranaje perfecto, que es imposible que alguien se lo haya inventado y lo haya escrito en la Torá, porque no puede ser que alguien tuviera la sabiduría de analizar todos los ángulos y no encontrar a uno un defecto natural, ¿sí? Entonces, el principio del que debemos partir es que todos somos una sola alma, muchachos, muchachas. Todos somos el alma de Adán y el alma de Java. Estamos rectificándolos a ellos, ¿sí? Cuando muchas veces tenemos un conflicto con otra persona y le hacemos daño o nos hacen daño, creen que está haciéndole daño a alguien. No, se está haciendo daño a uno mismo porque somos una sola alma que estamos rectificando en este mundo. Entonces, tratando de cerrar la idea, siempre va a pasar la misma situación, solo con diferentes personajes. Misma situación, diferentes personajes. Por ejemplo, hace poco salió la segunda parte de Avatar, ¿sí? Y si alguien se fijó, es exactamente una copia idéntica de la parte número 1. Simplemente que ahora los protagonistas eran los hijos, ahora eran en el mar y ahora no eran animales de tierra, sino animales del agua, ¿sí? Pero es la misma situación. ¿Eso qué quiere decir? Que la vida que cada uno de nosotros tiene, ya la tuvieron algunos de los que están mencionados en la Torá. Que así como Abraham vino tuvo que pasar 10 pruebas, así también nosotros tenemos que pasarlas. Que así como Jacob vino tuvo que enfrentarse a su Yetzer Hara solito y al ángel de Saf y lo derrotó, así todos deberíamos enfrentar a nuestro Yetzer Hara y derrotarlo también. Y así es nuestro andar por el mundo. Entonces la Cábala nos viene a enseñar muchas veces que la historia de la Torá está escrita allí como de forma literal, pero debemos analizar lo que hay detrás de esa cortina para entender la misión en el mundo. Sí, precisamente mañana los invito, 7 p.m. vamos a hablar de la muerte, porque precisamente nos empieza diciendo para Shah Hayesara, Bayiyu Hayesara, Mea Shana, Bezrim Shana, Besheva Shanim. Sara vivió 127 años. Y hay qué secretos que hay sobre qué pasa cuando uno se va de este mundo, ¿sí? Entonces, al final, cuando encontramos todo este engranaje, es porque todo está interconectado, es porque todos somos una sola alma, y por lo tanto, debemos es ayudarnos unos a los otros, en vez de estarnos arreando y estarnos empujando y estarnos criticando, sino más bien, desde el amor, llevar este mundo a una correcta rectificación. Esto es lo que te puedo decir, mi querido amigo. Vamos a darle ahora la palabra a Holmes. Sigue, por favor. Es una pregunta, y si ya una persona de pronto bueno, al estarle revelando ciertas cosas como para hacerle entender a la persona, y la persona de pronto lo que sale es hablando mal del pueblo judío y de todo eso, en ese caso, ¿qué debe de hacer la persona? Porque ya hizo una falta ahí, ya al hacer que la otra persona comience a hablar mal del judío, por de pronto ver las cosas raras, no la van a entender, entonces comienzan a hablar mal. ¿Ahí qué hace entonces la persona? Bueno, es que eso es difícil, porque esos conceptos se llama un Hilul Hashem, una profanación del nombre divino. La persona no va a decir, digamos, uno como judío tiene una obligación y es santificar el nombre de Hashem siempre. Eso significa el privado y el público portarse igual. Entonces, si por ejemplo, yo tomo y estafo a alguien, la gente no va a decir, es que Israel es un estafado. No. ¿Qué va a decir la gente? Los judíos son unos estafadores y ese es el pueblo de Dios. Entonces, al final no están solo maldiciendo a Israel, sino están maldiciendo a nuestro creador también, ¿cierto? Entonces, no sé, lo que pasa con esa persona es que Hashem se encargará, ¿cierto? Le enviará algún castigo, o le enviará la posibilidad de hacer teshuva, tal vez, de que se arrepienta y no vuelva a incidir en eso. El tratamiento lo dará Kadosh Baruj Hu,
¿sí? Pero el filtro lo tenemos que dar nosotros. Nosotros, antes de empezar a contar algo muy importante a otra persona sobre la Torá, pruébelo, dése cuenta de su intención, dése cuenta de qué es lo que hay detrás, por qué está interesado en saber esto. Yo, por ejemplo, miren, hace un par de años atrás conocí a un muchacho de Cuba y yo veía que sí, como que se interesaba en la Torá. Sin embargo, había algo que me decía, no confía en él. De un momento a otro empezó a pedirle a todo el mundo que le mandara libros en PDF, libros en PDF, libros en PDF. Nos enteramos con el tiempo que era que el hombre los imprimía y los vendía en Cuba, ¿sí? Entonces al final el tipo lo que hizo fue estafar y defraudar y no pagar derechos de autor, bueno, en fin, todos los castigos, todas las penas que pudo haber incurrido. Pero ¿cómo se sabía? Voy a confiar primero en las instrucciones de uno y segundo, poner a prueba a las personas por harto tiempo. No es que vino 3 días a la casa y entonces ahora sí le suelto el secretazo de la Torah. No, pruébelo. Que pasen meses de estudio y ahí sí le empieza a soltar usted una gotita de Torah. De lo contrario, mejor no, déjelo allá quietito. De todas formas, alguien que no es judío no está obligado a cumplir nuestra ley. Entonces, ¿para qué lo vamos a presionar, a comprometer? Eso es lo que te podría decir mi amigo. Sigue, ¿quién sigue? ¿Julia? Sigue Julia. Mi opinión personal, yo creo que el que está interesado en conocer realmente a Hashem llegará, ya Hashem se encargará de hacerlo entrar al camino, por así decirlo, porque cuando das información o cuando compartes tu fe, tú no sabes esa persona qué intenciones está trayendo, pues no, qué intenciones tiene, o de pronto hace parte de otra comunidad, dice lo que uno le dijo y no sabemos si es para bien o para mal. Entonces ya todos conocemos la situación del pueblo judío, pues no, entonces yo creo que toca ser bastante cuidadosos porque hay muchas personas que realmente atacan. A mí me han atacado, me han atacado muchísimo y yo no he hecho conversión y yo digo, Dios mío, pero todavía no hago conversión, me falta un camino muy largo por recorrer y la gente te ataca, te dicen tantas cosas que yo lo llamo ignorancia, que son personas que sí, son ignorantes, son personas que no conocen, ¿no? Entonces, creo que sí hay que tener bastante cuidado, ¿ser? Mira que yo tengo una vecina acá que ella es de procedencia judía, ¿sabes? Ella es de judía, toda su familia son de Israel. Y ella me compartió su historia. Obviamente ella no es conversa, ella no, pero su familia sí. Entonces mira cómo es el mundo, pues no, yo jamás llegué a cruzar, a pensar de que iba a tener una vecina y cuando yo le comenté, ella se sorprendió, ¿sabes? Que yo le dije que estoy conociendo el judaísmo y ella me dijo una frase, es muy bonito, toda mi familia son ortodoxos. Y yo me quedé así como que, wow, pero no viven acá, en esta parte donde yo vivo no viven. Y ella me estuvo contando muchas cosas y es bonito ver que te cuenten experiencia, es bonito, pues, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que ser cuidadosos, bastante cultos con eso, pues, ¿no? Porque no sabemos la intención de las personas. Muy bien, muy bien, muy bien, Baruch Hashem, ese comentario está súper. De hecho, nosotros los judíos no somos proselitistas, ¿sí? Nosotros no vamos a ir de puerta en puerta tocándole a la gente diciendo, tiene que volverse judío, tiene que cumplir la Torá. No, no, no. Eso es algo muy personal, muy voluntario de cada uno. Creo que aquí, por ejemplo, estamos 15 personas y nadie está obligado. Fue una invitación que enviamos como cada semana y ustedes quieren estudiar. De hecho, esto no es una clase, esto es un estudio que hacemos entre todos. ¿Sí? Y muy importante acerca de esas reencarnaciones es algo que aprendí hace un tiempo atrás y es que uno tiene que hacer correcciones en las vidas que uno tiene. Si ahora nos tocó nacer por acá en este lado del mundo, entre tanta idolatría, con tanta dificultad que representa ser judío en esta parte del mundo, porque es muy difícil, en serio que sí, tiene que ser, porque tuvimos ya una oportunidad de haber nacido en Israel,
vivir en Israel y dejamos el judaísmo a un lado. Entonces, al final, si sacamos a Hashem de nuestra vida, Hashem no nos va a destruir, obviamente, pero nos envió al exilio para que desde acá nos reencontremos con Él. Otras condiciones, toca empezar de ceros y ya crecidos, que no lo conocimos desde el nacimiento como debía ser. ¿Sí? Entonces, esa es una de las reglas importantes de los Gilgulim. Vamos a terminar este capítulo. Bueno, entonces nos dice que los Pelishtim tomaron a Shimshon, ¿cierto? Y le sacaron los ojos y lo llevaron a la cárcel y allí se puso a moler en un molino, ¿cierto? Y aquí sí tenemos que remitirnos al hebreo, ¿cierto? Porque cuando nos está diciendo que molió en el molino de la prisión, no nos quiere decir que estuvo trabajando en un molino, literalmente, ¿cierto? Hay una expresión que se utiliza en el libro de Job. Déjenme ver si lo anoté por acá. Está un poco más atrás. Ya, en el libro de Job, capítulo 31, versículo 10, Job está hablando con Hashem, ¿no? Y está diciendo que vinieron todas estas calamidades sobre mí, entonces esto porque fue así, si yo alguna vez me he comportado mal, entonces que mi esposa muela con otro hombre. Entonces la expresión moler que se utiliza en el libro de Job y que se utiliza también acá en el libro de Shoftim hablando de Shimshon, en realidad nos está diciendo es que cuando estuvo en la cárcel Shimshon, todos los filisteos llevaron sus esposas para que Shimshon las embarazara y le pudieran sacar Shimshoncitos. ¿Sí? El objetivo que tenían todos era replicar tremendo portento físico. Entonces, cuando nos dice que él se puso a moler en la cárcel, el Tanaj no nos dice que estaba con un empleo o con un oficio, sino que simplemente todas las mujeres eran llevadas por sus esposos a ver si en una de esas cuajaba un hijo de Shimshon. No se conoce que haya funcionado. ¿Listo? No se conoce que haya funcionado eso que se hizo. Y entonces el Tanaj nos continúa diciendo que sucedió que el cabello empezó a crecerle nuevamente a Shimshon, ¿cierto? Nuevamente empezó a crecer el cabello a Shimshon y entonces sucedió que los príncipes filisteos se reunieron para hacer un sacrificio a Dagón, el dios de los filisteos, ¿sí? Ese dios volverá a salir después, cuando se esté hablando del arca del pacto, ¿sí? Tenía forma de, como un sireno, digámoslo, porque era el cuerpo de un pez con el tronco de un hombre, ¿sí? Entonces, ese era el dios que adoraban los filisteos. Y entonces, cuando estaban allí en el sacrificio de Dagón, se alegraron por haber capturado a Shimshon y lo sacaron al frente de todos a un escarnio público, ¿sí? Lo sacaron y dijeron que querían burlarse de él. Y luego de un tiempo de burlas, entonces viene a decirnos el Tanaj que Shimshon le pide al muchacho que lo acompañaba que lo dejara apoyarse en las columnas para descansar porque se sentía muy cansado. ¿Sí? En ese momento el Tanaj nos dice que habían 3,000 hombres reunidos, 3,000 hombres y mujeres, y Shimshon le clamó a Hashem una última petición. ¿Cierto? Le dice a Hashem, acuérdate de mí, fortaléceme, te ruego solo esta vez para vengarme de los filistín por mi ojo. Ojo lo que dice ahí. Dice por mi ojo, no dice por mis ojos. Sí, está mal traducido en español, solo dice por mi ojo. Entonces nos cuenta el Tanaj que se apoyó en los dos pilares centrales, ¿cierto? Y dijo, Hashem, déjame morir con los Pelishtim. Usó toda su fuerza y se cayó la casa y mató más personas al morir que en toda su vida, dice el Tanaj. Y luego al final sus hermanos y su casa paterna lo tomaron y lo sepultaron en 3 horas. Y estaba en el sepulcro de Manoah, fue enterrado con sus padres. Ok. ¿Qué podemos analizar de acá? ¿Listo? Nosotros, una regla que tenemos es que no debemos burlarnos de nuestro enemigo en su caída, ¿sí? Porque su caída fue dictada por Hashem. Si nuestro enemigo cayó, también Hashem nos puede hacer caer a nosotros. Entonces, como que si nos vamos a regodear porque a mi enemigo le fue mal, sí, la verdad es que eso causa placer, no nos digamos mentiras, ¿cierto? Pero si empezamos a tener alegría en nuestro corazón, pues el mundo funciona medida por media, ¿qué nos va a pasar a nosotros?
¿sí? Entonces nosotros no debemos alegrarnos por la caída del otro. Respeta a su compañero en su caída. Es diferente a lo que pasó acá con los Pelishtim. Shimshon estaba sin ojos en la cárcel y lo sacaron para hacer un escarnio público. Así no se comporta un hijo de Israel. ¿Listo? Y es por eso, por ejemplo, que muchas veces cuando estamos en Shaharit en las mañanas y estamos leyendo sobre el cántico de Moshe en el mar, el pedacito que dice que al caballo y al faraón hecho en el mar, que iba a sus palos, se dice un poquito en una voz más bajita. ¿Por qué? Fue el momento en que murieron nuestros enemigos. No nos vamos a alegrar por eso, ¿cierto? Simplemente se acabó el enemigo y ya, pero no tenemos por qué regodearnos de eso. Masejet será nos dice que el Salmo 1 se refiere a los filisteos. ¿Cómo dice el Salmo 1? En silla de escarnecedores se ha sentado. Dicho es el hombre que no se ha sentado en la silla de los escarnecedores. Se refiere a los filisteos que se dedicaban a las bromas y a las bufonadas, cosas tales como traer un prisionero para burlarse de él. Entonces, ojo, a esos caminos es que se refiere el Salmo 1 cuando habla del hombre que es dichoso por no estar en esos caminos. Y ahora cuando dice, recuérdame y permite vengarme de mi ojo, entonces Rashi nos dice que lo que quiere expresar Shimshon es lo siguiente. Primero, cuando dice recuérdame, está haciendo, evocando que durante 20 años Shimshon fue el juez de Israel, como la figura del rey de Israel, sin pedirle nada a nadie. ¿Sí? Jamás le solicitó nada a nadie para subsistir, ni para la guerra, ni para nada, aunque tenía derecho a hacerlo por ser como la figura del rey de Israel. Le está diciendo, recuérdame, ¿cierto? Pero luego cuando dice, venga mi ojo, entonces Rashi le está diciendo, permíteme, Hashem, vengarme por mi ojo acá, solo por uno, porque por haber perdido el otro ojo, quiero que me des como recompensa el Olamabá. Entonces, el Olamabá es el mundo venidero, porque al final, después de todo esto, lo que todos tal vez perseguimos, yo me imagino que sí, es que podamos un día tener ingreso a ese famoso mundo venidero. Sin embargo, acá pues estamos haciendo los méritos necesarios para que seamos parte de él. ¿Listo? Entonces, mis amigos, así finaliza capítulo 16, así finaliza la historia de Shimshon, ¿cierto? Ya aquí, entonces él murió y fue sepultado. Nos quedarán por analizar todavía unos capítulos más de Shoftim, porque se nos van a ir un par de semanas más con Shoftim, para luego empezar con Ruth. Importante, mis amigos, dentro de una semana no tendremos clases. Listo, la semana entrante estamos todos preparativos de Pesaj, limpieza en la casa, matzá, vino, estamos muy ocupados con Misbot, entonces es permitido reducir un poco el tiempo de estudio para centrarnos en esas Misbot específicas. Por eso la semana entrante ninguno de los 3 espacios lo vamos a tener. ¿Listo? Y la invitación sería para mañana. Vamos a hacer el estudio a las 7 porque tengo un compromiso luego a las 8 y debo salir. Entonces vamos a estudiar de 7 a 8 el par de Torah. Vamos a estudiar sobre la muerte, muchachos. Algo muy interesante. Holmes, creo que tenías la mano levantada. ¿Sigue? Sí, las consecuencias del desvío de Sansón tuvo que haber sido dura porque yo leo un libro que se llama Misterios de la Providencia y hay un personaje allí que se suicidó y pues le fue bastante duro cuando fue al Gehinnom. Entonces me imagino que de Sansón también le tocó que pasar unas muy duras ahí. Entonces, o sea, lo que uno ve ahí es que el desvío de él, lo que las consecuencias no solamente de su muerte, del suicidio, porque el suicidio lo que él comete, matarse él con toda esa gente, sino también el sufrimiento tan tremendo que tiene uno en esta vida y en la otra, al hacer un desvío tan grande como ese. Bueno, ese sí es un tema de discusión largo, porque digamos que aparentemente fue un suicidio, pero en el suicidio él pidió reivindicar el nombre de Hashem. Entonces al final fue un Kiddush Hashem lo que hizo, solo que su vida también se perdió. Entonces sobre eso hay una gran discusión de los sabios si se puede considerar un suicidio o no un suicidio, porque involucró fue santificar el nombre de Hashem, y en circunstancias de santificar el nombre de Hashem, sí está permitido que uno pierda su propia vida, ¿sí?
Entonces, pues bueno, este es un tema de discusión más largo, pero lo hablaremos cuando lleguemos al tema del suicidio. Ese tema lo trataremos, por ahí finalizando, no, en el libro de Segunda de Shmuel, cuando se habla de Aitofel, que ahí sí dice explícitamente que se suicidó porque David no siguió su consejo. Ahí tengo toda una anotación grande sobre el suicidio. ¿Listo? Bueno, amigos, entonces a todos, Laila Tov, feliz noche. Y Bezrat Hashem, nos vemos mañana para continuar con nuestro estudio, el Par de Torah, para mañana Bereshit capítulo 23. ¿Listo? A todos, Laila Tov. Laila, todo. Laila, todo. Laila, todo, Morea.